Cuando se habla de factores humanos, muy a menudo surge la palabra comportamientos. Y personas dicen hay que cambiar los comportamientos. Cuando se dice hay que cambiar los comportamientos, en realidad muy a menudo se piensa hay que cambiar los malos comportamientos de los operadores de primera línea. Y por eso es una palabra peligrosa, porque los comportamientos de los operadores de primera línea muy a menudo aseguran la seguridad, y de otro lado no son meramente los comportamientos de los operadores de primera línea que van a tener resultados en la seguridad, sino los de toda la línea de regencia. ¿De qué se trata cuando se habla de comportamientos? ¿Qué es un comportamiento? ¿Qué es el comportamiento de un jabalí, por ejemplo? El comportamiento es lo que se puede observar. Es la parte observable de la actividad. Por ejemplo, el gruñido del jabalí. Pero cuando se trata de un animal, el comportamiento es lo único que se puede tomar en cuenta, porque no se puede entrevistar a un jabalí. En el caso de una persona, hay toda una parte de la actividad que no se puede observar, por ejemplo, las decisiones, la percepción de la situación, las emociones, pero se puede intentar entenderla porque se puede entrevistar a la persona, se puede hablar con ella. Los factores humanos se interesan por lo que facilita o lo que dificulta una actividad humana que sea eficiente y segura. Así que interesarse en los factores humanos es interesarse en los determinantes de la actividad humana. Hay una influencia mayor de las situaciones sobre los comportamientos. Por ejemplo, si alguien llega en una playa muy sucia, la probabilidad de que tire su lata es muy alta. Si la misma persona llega a una playa muy limpia, la probabilidad que tire su lata es casi nula. Así que es la situación que va a inducir ciertos tipos de comportamientos. Vamos a intentar hacer un pequeño resumen de los factores humanos y organizativos. Lo que queremos obtener son mejores resultados en seguridad industrial. Y sabemos que eso depende de la actividad de varios actores, de la actividad de cumplimiento de las reglas y de la actividad de la proactividad en casos de seguridad gestionada. Pero la actividad no se puede cambiar así. Lo que se puede hacer es influir en los determinantes de la actividad. Eso es el individuo, por ejemplo, su recorrido de formación, la situación, con el ejemplo de la playa, la situación de trabajo va a tener una influencia mayor en la actividad de la persona, los grupos de trabajo, los colectivos profesionales y la organización y la gestión. Así que tomar en cuenta los factores humanos significa mejorar esos cuatro determinantes de la actividad para tener una influencia en los resultados de seguridad. Pero si se hace eso,
se está actuando en los fundamentos de la organización. Así que probablemente va a haber también resultados en el ámbito de la producción y de la calidad, y también tal vez resultados de salud y seguridad laboral. Eso significa que se necesita un enfoque sistémico tomando en cuenta no solamente la persona, sino también todo lo que va a influenciar su actividad. En muchas situaciones hay un desarrollo teórico, por ejemplo, en una operación de mantenimiento, hay un desarrollo teórico, pero también hay un umbral a partir del cual se considera que hay una no conformidad, que se debe hacer algo. La realidad de la mayoría de las operaciones es que se desarrolla entre el teórico y el umbral de no conformidad. En algunos casos se va a pasar el umbral. Y en este caso va a pasar algo en la empresa. Se va a analizar lo que pasó. Pero aquí, la gente que trabajaba encontró muchas dificultades para hacer la operación sin alcanzar el nivel del umbral de no conformidad. Y muy a menudo eso no se va a analizar, que es una lástima, porque si se trataran estas situaciones, probablemente en rojo no hubiera pasado. Esta zona entre el teórico y el umbral de no conformidad se llama la CDLO, lo que significa la zona de lío ordinario. Y hay muchas cosas que aprender de esta zona, lo que significa que se necesita una presencia de la gerencia en el campo para conocer esta zona y no creer que todo se pasa como en el procedimiento.